Y dijimos que íbamos a hablar de nuevo de la RTO. Pero por supuesto, es uno de los temas del día. Y sin duda, en general, hablar de seguridad vial es sumamente importante, así es que convocamos a un especialista, lo vamos a presentar a Carlos Stratfager, que lo tenemos ahí del otro lado en videollamada. Especialista, miembro de la Cátedra Abierta de Seguridad Vial de la UNCUYO y especialista en transporte. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido, buenas tardes. No sé si decirle buenas tardes porque no sé por dónde anda. ¿Por dónde anda, Carlos? En este momento en California. Ah, wow. Por eso teníamos diferencia horaria. A final de la mañana. Bien, claro. Un gusto de oírlos y de estar con ustedes. Bueno, Carlos, en estos momentos en Mendoza se habla de la suspensión de la RTO, es algo que está analizando el gobierno. Recordemos que era algo que estábamos como toda la cabeza puesta en esto cuando se hablaba de medidas de seguridad, porque es importante la RTO y porque además íbamos a tener que empezar a cumplirla, ¿no? Con la revisión técnica obligatoria. La pregunta es, ¿qué incidencia tiene la RTO a la hora de prevenir daños y sobre todo heridos y muertos en el tema de la seguridad vial? ¿Qué tan importante es la RTO? Es muy importante dentro de un sistema orgánico, armado, en el que forma una parte importante, que es la seguridad del vehículo. La seguridad vial es algo mucho más comprensivo que la sola seguridad del vehículo. Y a Argentina todavía le falta adherir a algunas normas internacionales que determinan criterios de seguridad vehicular que en Argentina no se cumplen. Las mismas empresas que venden vehículos en Argentina cumplen estos criterios en los países desarrollados, no en el nuestro. La RTO es necesaria, es un paso más, un paso valioso, pero no es suficiente. La seguridad vial es algo mucho más complejo, es violencia social, es mortalidad masiva, es gasto masivo y por ende la seguridad vehicular forma una parte importante de esto, pero tenemos también que pensar en los peatones, en los motoristas, en los ciclistas, etcétera, que no pasan por la RTO y que sufren como seres vulnerables de la vía, de la ruta, del camino. Así que sí, vale la pena hacerlo. Lo de la RTO hay que profundizarlo cada vez más, cumpliendo normas internacionales de seguridad vehicular. La pregunta que surge a partir de eso, Carlos, es que está claro que el gobierno, por eso tal vez lo está analizando, entiende que hay muchos vehículos que hoy están en circulación. Y digo, si están escuchando a la gente, que es lo que ha dicho el gobernador en las últimas horas, porque es un reclamo, está teniendo en cuenta que hay vehículos que no están en condiciones y que hoy no pasarían una RTO. Digo, tal vez es una medida que es una respuesta a un reclamo de la gente, pero no de alguna manera va en contra de la prioridad que es mayor seguridad vial. Nuestro gobierno, como 190 gobiernos del mundo, acaban de firmar la iniciación, el 28 de octubre, de la segunda década de la seguridad vial para el mundo. Sí. La primera década, que terminó el año pasado, fracasó. La segunda década se fija como propósito vehículos más seguros. Claro. Mortalidad, por lo menos bajar la mitad de la mortalidad anual en el mundo, que es de 1.300.000 muertos por año. Bajar por lo menos la mitad de la discapacidad mundial, que es en el mundo del orden de los 50 millones de personas que quedan discapacitadas para toda la vida. Por lo tanto, incluye el cuidado de los seres vulnerables, que son los que salen a las calles. Todos vivimos en la calle en algún momento del día. El cuidado de los vehículos, el cuidado de las rutas, la educación vial, el control de los riesgos, que incluyen mucho más que lo que pide la RTO. Y que además, insisto en esto, muchos vehículos que están hoy aprobándose por la RTO Argentina no serían aprobados ni aún en 0 kilómetros en España, Francia, Bélgica, Suecia y los países desarrollados. Nosotros no tenemos por qué ser menos que esos países en la seguridad vehicular.
Carlos, quería consultarle, ¿qué sabemos de RTO o de algunas especificaciones técnicas en cuanto a la seguridad vial en otros países? Usted está ahora en California, por ejemplo. Allá los autos en California, ¿van con una RTO como quieren hacer aquí en la Argentina, en nuestro país? ¿Qué se sabe en otros países? ¿Cómo funciona esto? Por supuesto que funciona en casi todo el mundo como un medio para garantizar que los vehículos contemplen y mantengan la seguridad vehicular a lo largo de su uso. Pero en estos países, y en Estados Unidos en especial, las empresas han conformado equipos de seguridad que impide, por ejemplo, sacar vehículos a la calle con menos de 6 airbags. Sacar vehículos a la calle con sistemas de freno atrasados, demorados, en fin. Entonces, además estamos en países donde se viaja o se circula por las calles a 30 kilómetros por hora. Claro. Nosotros tenemos todavía muchísimas normas, por eso insisto en el criterio sistemático. No es una sola las cosas que hay que parar para que la seguridad vial mejore. Hay que pensar sistemáticamente en la humanidad. Hay que pensar en la pobreza. Insisto en el segundo decenio de la seguridad vial porque deseamos que no fracase de nuevo. Las Naciones Unidas y cada uno de los países, Argentina, que firma el comunicado del decenio de la seguridad vial, han pedido como uno de los elementos clave para disminuir la pobreza, disminuir la mortalidad previsible, trabajar sobre la violencia social. La violencia social genera en el mundo 5 millones de muertos por año. La primera causa de violencia social es la seguridad vial, que mata 1.300.000 habitantes. La segunda es el suicidio. Fíjense ustedes que nosotros estamos muy preocupados con los homicidios y es razonable. Estamos muy preocupados con los muertos en guerra y es razonable. Pero no son ni el primero ni el segundo motivo. Y estos dos primeros motivos son previsibles, prevenibles. Y se puede trabajar con un criterio sistémico de todos los factores de riesgo. No solo del vehículo, también de la persona que maneja, también del que tiene carnet de conductor, también del que lleva a su hijo en el asiento de atrás, etc. Carlos, ya lo dijo 2 veces durante la entrevista. ¿Cuáles son esas normativas técnicas que le faltan a la Argentina comparadas con distintos países del mundo, situaciones diferentes a nivel vial que ocurren en el planeta? Porque usted lo marcó un par de veces. Me gustaría que nos lo resumiera un poquito. Sí, son 6 o 7. Yo no las tengo en este momento presente porque habíamos decidido hablar sobre el tema del decenio de la seguridad vial, que no quisiéramos que pase desapercibido como el decenio anterior, que no apareció jamás en los medios de comunicación de nuestro país. Del resto del mundo sí. Son varias las especificaciones técnicas. Si quieren, conversamos sobre ellas en un futuro próximo. Bueno. Muchas de ellas son, por ejemplo, la cantidad de airbag, el tipo de frenos, el tipo de diseño del automotor, el tipo de diseño del parabrisas, del capot, etc. Es complejo, pero yo con mucho gusto les acerco esa información. Es más, a lo mejor pueda mandárselas por escrito para que ustedes la aporten a su comunidad. Carlos, y hablando específicamente de este segundo decenio que usted hace referencia, que tiene objetivos, ¿no? Y que usted bien lo aclaraba que en la primera etapa, en el primero no se pudieron cumplir. ¿A qué se debe que no se cumplen? Digo, teniendo en cuenta que usted también hacía referencia a la Argentina. ¿Faltan campañas? Usted también lo decía, ¿no? El tema de los medios que tienen un rol muy importante y que evidentemente no lo han tenido presente en este tiempo que ha pasado. Entonces los grandes desafíos vienen por ese lado, la comunicación, que es fundamental. Mire, uno de los elementos es que la mortalidad vial aparece siempre en el área policial, en los periódicos, en la 4ª página, de ahí para adelante. Nunca se la ha tomado en serio. Y la seguridad vial gasta por año más que el COVID.
Lo que pasa es que no hay una vacuna que se pueda poner. Hay un montón de datos, de elementos que contemplar. Entonces, ¿por qué hay 1.300.000 muertos? Luego de 10 años de que las Naciones Unidas y cada país hicieran un esfuerzo muy grande. Los hay porque los países desarrollados ya tienen mucho menos de la mitad de sus muertes en cada país. Porque Bélgica, Holanda, Suecia siguen pensando en mortalidad cero, mientras que nosotros mantenemos nuestros niveles de mortalidad, 7.000, 7.500 habitantes por año, en su mayoría jóvenes, en su mayoría el primera causa de muerte entre los 5 años y los 45 años de edad. Esto es porque además no contemplamos todos los factores. Nuestras rutas tienen más de 60 años. Nuestros ferrocarriles no llevan las cargas, las llevan camiones que colapsan las rutas, que llenan rutas viejas, anticuadas. Tenemos trastornos como, por ejemplo, internacionales. No tenemos buenos convenios internacionales y ustedes saben lo que pasa en el pasaje de Argentina o de Mendoza a Chile. Un solo camión que se caiga en el río Mendoza va a inhabilitar el agua de nuestros diques, para darles solamente una idea. Y bueno, el otro tema es que no aparece con claridad la necesidad del cinturón de seguridad, la necesidad del casco del motociclista, la necesidad del niño en el asiento de atrás, la necesidad de evitar los distractores, en especial el celular y otros distractores que usamos cuando inconscientemente o de una manera exagerada en nuestros vehículos. Todo esto nos ha hecho que los países más pobres, y nosotros hoy somos uno de los países pobres del universo, no hayamos bajado la mortalidad. Es más, la hemos aumentado. Por esto mismo que yo les decía que a ustedes les interesa sobremanera el tema de la RTO, los países desarrollados tienen normas que las aplican los mismos fabricantes que venden los vehículos en Argentina. Claro. Bien. Sí. No, pensaba en eso, ¿no? En lo que usted decía, estas normas que en otras partes del mundo existen, que los fabricantes de autos también, digamos, piensan en la fabricación de ese vehículo a partir de esas normas, y en esta parte del mundo no pasa. ¿Y por qué de pronto están esas diferencias? Usted hablaba justamente hace un rato, hacía referencia, es como si fuéramos un país ni siquiera de segunda, de tercera, o algunos países están, al menos conceptualmente deben estar para ellos, para los fabricantes de vehículos en ese nivel, porque de pronto no tenemos las mismas medidas de seguridad en la fabricación que sí tienen los países del primer mundo. Quisiera darles un dato. En el mundo, el Producto Bruto Mundial, es decir, todo lo que está hecho y existe por el esfuerzo humano, los salarios, los diques, las escuelas, los hospitales, todo esto juntos son 16.000 billones de dólares. Naciones Unidas dice en su documento de este decenio que el 5% se gasta, se pierde, se vota por la inseguridad vial. Estos son 850.000 billones de dólares. Esto permitiría arreglar muchísimas cosas en los países en desarrollo. Hacer más escuelas, tener mejores caminos, tener mejores aeropuertos, tener mejores trenes, por darles una idea. Entonces, y tener más bicisendas, tener más gente viviendo en ciudades con menos contaminación, con menos combustibles fósiles en el aire. Todo esto es un sistema en el cual, lamento decirlo, Argentina aún no ingresa. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Seguridad Vial que hace un gran esfuerzo, pero no ha ingresado todavía a repensar cómo hacemos los ciudadanos que salimos a la calle para tener más seguridad. La educación vial existe, digo, se habla mucho de esto y uno tiene la sensación, Fausto, perdón,
que te interrumpí, pero uno tiene la sensación de que si uno va a sacarse el carnet de conducir, obviamente está el tema de saber la ley de tránsito, las señales, pero digo, al peatón no se lo educa. Digo, y está esa sensación de que esa educación es absolutamente efímera, mínima en la Argentina. ¿Tiene que ver con eso del decenio, del segundo decenio? Sin duda. Es más, ya en el primer decenio Naciones Unidas pidió formación multidisciplinaria en las universidades. La cátedra de seguridad vial que tenemos en la Universidad de Cuyo es que nosotros conozcamos la única que hay funcionando en Latinoamérica. No entendemos por qué los médicos, los ingenieros, los enfermeros, los sociólogos no están formándose en un tema que genera la primera causa de violencia social en el mundo. La seguridad vial es clave, es esencial, siempre que vaya acompañada de control vial. Ahora bien, el problema es que no es solo la policía vial la que puede resolver esto, es la comunidad en su conjunto, claro. Es la comunidad organizada de barrios, de escuelas, todos debemos pensar en que esta pandemia produce muerte y discapacidad para siempre. Entonces, esto lo que está faltando es una conciencia y una visión integrada. Nuestros maestros, nuestros docentes universitarios, nuestros profesionales de la ingeniería, nuestros profesionales de la enfermería, de la farmacia, en todos los ámbitos juega la inseguridad vial. El exceso de, por ejemplo, tranquilizantes que se consumen en Argentina hoy tiene mucho que ver con el incremento de siniestros. El exceso de antihistamínicos, que en esta época por razones de la primavera se aumenta, tiene mucho que ver, y eso tiene que ver los farmacéuticos, pero no solo ellos. Todos debemos trabajar desde las organizaciones no gubernamentales de seguridad vial, que hay muchas y muy buenas, pero no desde la muerte, sino desde la prevención. Sin duda, Carlos. Sino desde el riesgo, concretamente bajando el nivel de riesgo. Carlos, nosotros le agradecemos porque ha sido sumamente interesante la charla. Vamos a seguirla porque realmente nos parece que hay que hablar y mucho de este tema, así es que la invitación va a quedar pendiente para poder establecer una nueva conversación con usted, un nuevo diálogo, aunque tenemos mucho interés por saber de este tema y todo lo que tenga que ver con la seguridad vial, así es que lo vamos a volver a llamar. Muchísimas gracias. Les agradezco la motivación y el interés. Un abrazo grande para usted. Buenas tardes, Carlos. Gracias.